puedo evitar que me ames tanto, tanto, oh Jesús. No puedo entender, no puedo evitar, si lo único que hago es huir de ti. Porque te empeñas tanto en mí, Señor, porque me buscas solo a mí, porque me amas siendo tal como soy, porque me insistes si la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón, porque me siendo un pecador y me ofreces vida y salvación, porque me amas tanto, porque me amas tanto. No puedo entender, evitar, no puedo evitar, y aunque trate de esconderme tú me encontrarás. No puedo entender, no puedo entender, no puedo evitar, no puedo evitar, harás todo lo imposible porque vuelva a ti, porque te empeñas tanto en mí, Señor, porque me buscas solo a mí, porque me amas siendo tal como soy, porque me insistes si la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón, porque me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación, porque me amas siendo tal como soy y porque me insistes si la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón, porque me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación, porque me amas tanto, porque me amas tanto, porque me amas tanto.
Saludos hermanos y hermanas, que la paz de Jesucristo sea con ustedes en esta noche del Señor. Bienvenidos a todos y a todas los que nos acompañan en este espacio de oración que por ya más de 3 meses hemos estado compartiendo aquí como parte de nuestra cuarentena y distanciamiento social. Y lo que surgió como una necesidad se ha convertido ya como parte de nuestras vidas diarias, y gracias a aquellos y aquellas a quienes todas las semanas nos acompañan, ya sea en el momento cuando hacemos este en vivo o luego los que nos acompañan a través de la página de videos de Facebook o de YouTube. Les damos la bienvenida en esta noche. Yo soy el reverendo Richard Rojas Banucci, pastor de la primera iglesia presbiteriana en Puerto Nuevo, y allí me honra servirle al Señor desde espacio ya un poquito más de 2 décadas. En esta noche pues tenemos un invitado muy especial que dentro de unos minutos le daremos la bienvenida y nos estará acompañando en este diálogo. Así que por lo tanto, por ahora queremos darle el espacio para aquellos y aquellas que están llegando puedan enviarnos sus saludos. Ya por aquí vemos que han entrado algunas personas a nuestra página y ya tenemos algunas peticiones de oración también, así que las presentamos delante del Señor al finalizar este tiempo de oración. Estamos en un periodo pues interesante. Esta semana es una semana de mucha actividad, aun cuando estemos encerrados en nuestras casitas. Eso no significa que nuestro país no se esté moviendo en muchas dimensiones, particularmente en lo social. Estamos a ley de algunos días de estar celebrando algunas elecciones que vamos a estar participando, ¿verdad? Como país. Y eso, pues, como ya hemos mencionado anteriormente, siempre mueve y conmueve los cimientos y los corazones de la gente. Así que damos gracias al Señor por ese espacio. Eso no significa que sea un tiempo malo, sino que es un tiempo donde también debemos demostrar nuestra cristiandad, nuestra bondad y nuestra tolerancia como creyentes en medio de las diferencias, en medio de pues nuestros intereses, nuestras ideas, ¿verdad? Y olvidarnos, ¿verdad?, que al final y al cabo todos somos hijos de esta tierra amada, todos, ya sea los que nacimos aquí o los que hemos sido adoptados de otras latitudes, son familia ya, somos como una sola familia de este Caribe que generalmente le llamamos 100 por 35, la isla de Boriquén, la isla preciosa donde podemos llamarnos hijos e hijas de esta patria, ¿verdad? De este país, de esta nación, de nuestro bello Puerto Rico. Así que un abrazo a todos y a todos los que van llegando. Y pues quiero entonces darle la entrada en este momento a mi hermano, el reverendo Adolfo Santana Cordero, pastor de la iglesia presbiteriana en Caparra Terras. Por aquí debe aparecer los próximos segundos. Saludos, Adolfo, bienvenido y que Dios te bendiga. Gracias, Richard, por invitarme nuevamente a esta oportunidad de acompañar al pueblo que noche tras noche sigue buscando ese espacio de comunión con el Señor, y que el Señor te ha movido a regalar ese espacio a la iglesia. Damos gracias a Dios por este espacio. Y estas son cosas, Adolfo, no sé si para ti también, ¿verdad? Son cosas que cuando nosotros iniciamos el año 2020 no las habíamos imaginado. No sabíamos que la realidad iba a cambiar tan dramáticamente. Estas son cosas que es aprendiendo a volar mientras nos van creciendo las plumas. Es un proceso, ¿verdad?, de aprendizaje forzado. No sé cómo ha sido para ti estos meses, pero me imagino que has tenido que aprender muchas cosas y destrezas que antes no le dedicabas tanto tiempo. Así mismo, ya tú sabes de eso. Hemos tenido que comenzar a aprender sobre todo este mundo, que ya entramos en él y no podemos volver atrás, definitivamente.
cierto es. Para los que no saben, Adolfo Santana, además de ser el pastor de la iglesia presbiteriana en Caparraterras, es una iglesia hermana de Puerto Nuevo que queda muy, muy cerquita, tanto la iglesia de Caparra de Puerto Nuevo y la iglesia hermana de Atorrey quedan a distancias de cuestión de minutos. Y son iglesias que pues históricamente han compartido, ¿verdad? Mucho en términos de su feligresía, sus pastores, y obviamente las cosas cambian con el tiempo, pero actualmente Adolfo es el moderador del presbiterio de San Juan. Ya llevas 3 años, ¿verdad, Adolfo? No, Richard, más que 1 y pico. Más que 1, se sienten como Sí, 3. sí, sí. No, se sienten, pero no. Acabamos de salir justo de una reunión de Zoom hace unos minutitos atrás y nos las hemos pasado toda esta semana y todos estos meses. Los que no saben, ¿verdad? El presbiterio también se ha movido ¿verdad? a la zona virtual y todas nuestras reuniones han tenido que adaptarse a este modelo y justo hace unos minutos atrás estábamos con un grupo de hermanos y hermanas de uno de los comités permanentes del presbiterio y a mí me ha tocado en este tiempo pues trabajar junto a Adolfo, cosa que para mí es sumamente agradable, ¿verdad? Como secretario permanente del presbiterio de San Juan. Yo creo que mi espacio en el presbiterio ahí surgió como una necesidad del momento, ¿verdad? Un llamado repentino de esas cosas del Señor, como el año 2020, pues llegó a mis manos la secretaría permanente, pero ha sido una delicia y una alegría, Carmencita dice, uno, que no son 3. Pero sí, qué bueno, Adolfo, tenerte como parte de la familia de la fe, como colega, como amigo, como hermano. La verdad es que Adolfo ha sido mucho para mí, para mi familia, para Ana también y su familia, para nosotros es muy querida. Y pues es algo natural, Adolfo. Recíproco, Richard. Tú eres Amén. mi hermano mayor. Amén. Gracias por estresar lo de la edad. Afirmarlo y subrayarlo. Yo soy 10 años más viejo que tú. Bueno, por esa broma te toca orar, así que dirígenos en oración y presentamos al Señor lo que vamos a hablar en esta noche. Señor, gracias por este tiempo, por la experiencia de saber que podemos ir delante de ti con la confianza de que nos escuchas, de que igualmente antes que cualquier palabra salga de nuestro labio, ya tú tienes conocimiento pleno de nuestras necesidades, pero aún con esa realidad que conocemos, te presentamos nuestras cargas y ansiedades, igualmente reconociendo que nos rendimos y dependemos de ti. Pedimos, Señor, que seas tú manifestándote de una manera bien especial en esta conversación de esta noche, que abras nuestro entendimiento, que suplas a nuestras necesidades y sobre todo que experimentemos la presencia de tu Espíritu Santo una vez más en nuestra vida, que nos redarguye y nos mueve a buscar y hacer tu voluntad. Y todo esto te lo pedimos con la confianza de que nos escuchas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y antes de continuar, pues siempre damos un saludo a los hermanos y amigos que nos visitan. Saludamos en esta noche a Josefina Rivera, que nos da las buenas noches y bendiciones. A Carmencita, que está por aquí siempre presente. Nuestra hermana Karen Gumbe, saludos Karen, un abrazo y muchas bendiciones. Carmencita nos pide que oremos por el hermano anciano Eliseo Pavón. Adolfo, tú le conoces, quien ha perdido a su hermana. Así que oramos por esa pérdida, por la hermana Marian Rodríguez, que aparentemente también tuvo otra pérdida, ¿verdad? Oramos por consuelo de estas dos familias, por Marian y por Eliseo, los presentamos ante el Señor, son gente muy querida para nosotros. Minerva González allá desde Aguadilla, la hermana Carmen Vigo, la mayagüezana, más mayagüezana
de todas las mayagüezanas que Mayagüez ha tenido. Así que saludos, Carmen, un abrazo. Espero que te encuentres muy bien y que estés disfrutando de esta noche. Nuestra hermana Carlota, Dios te bendiga. Nuestra hermana Antonia Colón Acevedo, que está pidiendo oración por su mamá, que está bien enferma, María Santos Acevedo. Así que ella reside en Orocovi. Así que, Antonia, oramos por tu mamá María, la presentamos ante el Señor y al final, pues, la presentamos. Carmencita te manda saludos, Pastor Santana. Nuestra hermana Carmen Bravo, que está allá en los Estados Unidos, un abrazo, Carmen. Un abrazo bien, bien grande. También están por aquí acompañándonos. Voy a mencionarles a Beatriz Nieves, que está con nosotros. Dios te bendiga. Noel Estrada, Galarza, Vanna Fox, God bless you. Vilma, Vanessa Aponte está con nosotros. Dios te bendiga. Carlos Negrón Sánchez, reverendo Carlos Negrón, mi Carlito, saludo, Carlito. Ese pastor es un discípulo de Cristo predestinado. Ese es de los buenos. Salvo, ese es salvo. Sí. Salvo, siempre salvo. Reverendo Pablo Rafael Caraballo, Dios te bendiga, pastor. Un abrazo, Josefina. Charlie Alicea, saludos, Charlie, a ti, a la gente linda de Nemesio Canales. Ivan Penrose está con nosotros. Sonia Vega, Richard Topping, John Benítez, Dios te bendiga. Reverendo Nelson Gutiérrez Pagán, que es de San Juan Prestado, ahora mismo está por allá, por el noroeste, así que, y el de suroeste también, así que Nelson ha recorrido los presbiterios, así que Dios lo ha llamado a los 3 presbiterios. Saludos, hermano pastor. Sonia Vega, Dios te bendiga. Carmen Maldonado, Charlotte, Pastor Cadwell, Dios te bendiga. Luis Delgado, Dios te bendiga. Un abrazo. Carmen Maldonado, Wilma Vanessa está por aquí. Edwin González, reverendo Edwin González, ¿cómo estás, Edwin? Sabemos que está pasando un tiempito, ¿verdad?, de reposo y de reparación emocional a ti y a Flor. Un abrazo bien grande. Charlie dice por aquí, Lucy Soto, Ayaguadilla. Amílcar Saúl dice un abrazo fuerte a ambos, se les quiere, Dios los cuide. Saludos a ti, Amílcar, te queremos también. Dice Carmen Maldonado, la iglesia en Río Grande, terminamos nuestro encuentro. Educamos hoy a las 8:30 con nuestro pastor Aurelio. Saludos a Aurelio García. Ese es de los buenos, el profesor Aurelio García, el doctor, maestro de maestros. Pues esos son parte del grupo que están con nosotros esta noche. Sol Quintana se añade también esta noche. Quiero compartir con ustedes, si me lo permiten, una lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Y voy a leer allí, ¿verdad?, unos versos que seguramente ustedes han escuchado anteriormente, pero igualmente son apropiados para la conversación breve que tenemos en esta noche. Dice en Mateo 25, versos del 31 en adelante: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentarán en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a un lado y los cabritos al otro. Entonces el rey dirá a los de un lado: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era un extraño y me hospedaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Entonces le respondieron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te hospedamos? ¿O estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Después dirá a los del otro lado: apártense de mí, malditos, vayan al fuego que no se apaga, preparado por el diablo y sus ángeles.
porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui un extraño y no me hospedaron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces responderán también estos diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿Cuándo fuiste un extraño o estuviste desnudo, enfermo o en la cárcel y no te socorrimos? Y él les responderá. Les aseguro que cuando dejaron de hacerlo con uno de estos pequeños, dejaron de hacerlo conmigo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y esto es palabra de Dios. Amén. Hermanos y hermanas, nos encontramos. Saludos, hermana Carmen Morales, hermana Carmen, y a reverendo Albino Pinedo. Un abrazo cálido a esa familia tan linda a quien amamos y queremos tanto. Ellos son especiales. Ustedes también conocen a Adolfo, porque Adolfo estuvo por allí, ¿verdad? Mientras hacía su práctica pastoral. Carmen Vigo dice: gracias, orgullosa de ser mayagüezana, al igual que alguien, y pone 3 puntos suspensivos porque eso está por definirse. Y es que si yo soy mayagüezano o si yo soy aguadillano, porque nací en el pueblo de Mayagüez, en el centro médico. Pero eso es un tema que en otro live vamos a discutir, porque Adolfo es de allá también y estoy en minoría hoy. Exacto. Estamos en un periodo, mis hermanos y hermanas, de verdad, donde la efervescencia política está en su punto de ebullición. Si esto fuera una olla de presión, estaría silbando ya, empezando a silbar, porque sabemos que es un tiempo donde las pasiones, donde muchas de las cosas que nosotros sentimos por nuestras ideologías, por nuestros candidatos, por lo que nos han enseñado, ¿verdad? En la vida entera, que ha sido como un aprendizaje, ¿verdad? Y que nos han dicho que debemos cierta fidelidad, ¿verdad? A ciertas instituciones, etcétera, etcétera. Y eso ha sido parte, ¿verdad? De lo que nosotros estamos trabajando durante esta semana. Y el domingo será un día, ¿verdad? Tanto sábado como domingo, serán días bastante candentes. Y me imagino que mañana también el color y la presión seguirá aumentando. Y frente a este panorama, ¿verdad? Muchas personas nos estamos preparando emocionalmente para este tiempo. Y hoy quisiéramos quizás conversar de manera sencilla, exponiendo algunas ideas, intercambiando algunas ideas con el pastor Santana, frente a este panorama que estamos viviendo como cristianos que somos, como creyentes y seguidores de Jesús. Si la iglesia, podemos preguntarnos si la iglesia tiene algo que decir acerca de esta realidad que está tan cercana a nosotros, tan evidente, o si nosotros debemos, como cuando hacemos en ese carril expreso que está allí en la carretera 22, coger el carril expreso, irnos aparte de los que están en el tapón y no hacer caso y vivir como si esa realidad no existiera, ¿verdad? Que está allí, que la reconocemos, pero que no nos intersecamos, sino que van como 2 líneas paralelas que ad infinitum siguen hacia adelante. Y pues eso es parte, ¿verdad?, de lo que queremos conversar en esta noche, cómo nuestra fe informa nuestra reflexión política de la sociedad, qué cosas, ¿verdad?, la fe contiene que nos pueden ayudar a reflexionar de una manera pues sosegada, de una manera cristiana acerca de esta realidad. Y yo no sé, Adolfo, si tú has escuchado ese argumento, pero muchas personas pues alegan, ¿verdad?, que la iglesia no tiene nada que decir, que no es lo mismo, ¿verdad?, de que los pastores y pastoras se metan en la política partidista, ¿verdad? Pero muchos alegan que la iglesia ni tan siquiera debería inmiscuirse en esos asuntos mundanales. ¿Qué tú has escuchado al respecto? ¿Qué tú, ¿verdad?, has recogido en estos días? Junto con esa expresión de que la iglesia no debe meterse, paralelo, también hay otra expresión
que entonces se afirma que me parece que sí es algo que podemos traer a la mesa para no necesariamente justificar, pero sí afirmar que entonces, basado en esta otra expresión que voy a compartir con todos, la iglesia tiene razones para expresarse en medio de este tiempo. Y es que hay una tendencia bien generalizada a decir que la iglesia está llamada a afirmar los valores del reino de Dios. Entonces, cuando se plantea esa frase, hay que traerla con todo lo que ella, con todos los retos que esa frase implica. No solamente para terminar redundando en que el mayor de la fe y la esperanza es el amor, sino que esos valores del reino también nos señalan a denunciar las injusticias, a mirar el panorama completo de lo que nos está afectando y rodeando, y como cristianos, pronunciarnos con relación a aquello que no es cónsono con el ejemplo que el Hijo de Dios nos dejó como pisadas y como marcas en un peregrinaje ministerial exquisito, pero a la misma vez con unos retos a la vida de cada creyente que va por encima de las consideraciones que quizás estén en nuestra mente, o con las que quizás hemos sido formados desde el seno de nuestros hogares e incluso desde el seno de las congregaciones a las que cada uno de nosotros pertenecemos o en las que hemos sido formados. Es decir, cuando afirmamos que estamos llamados a pregonar los valores del reino de Dios, pues entonces ahí el reto de poder analizar y mirar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sopesando esos valores que hemos recibido de parte de Dios, es una responsabilidad de cada cristiano y de cada cristiana. Amén. Y quizás más o menos, ¿verdad? Si luego podríamos tocar específicamente qué valores, ¿verdad?, en nuestro desarrollo como seres humanos se han ido cristalizando, porque si hay algo que es una realidad, ¿verdad? Saludos a los que nos han ido llegando, y estamos hablando un poquito acerca del panorama, ¿verdad?, primarista y de elecciones de este año, y cómo la iglesia puede informarnos, cómo la fe nos puede informar, y si la iglesia, nos estamos preguntando si la iglesia tiene algo que decir a esa realidad que sea distinto, ¿verdad?, a lo que estamos escuchando a nuestro alrededor, y si la iglesia tiene un mensaje que dar, o es una voz que se va a perder, ¿verdad?, anónima en medio de este proceso. Y una de las cosas que hay que cristalizar un poquito es cuáles son esos valores, porque si bien es cierto, ¿verdad?, que se habla de valores, a veces esos valores no están muy claros, no están definidos, o nos dicen a nosotros cuáles son los valores. Y la iglesia, yo pienso, la iglesia de Jesucristo tiene que generar la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Yo tenía un compañero del seminario que solía decir que lo importante no es la respuesta, sino quien hace la pregunta. Y es bien importante que a veces quienes nos lanzan estas preguntas, ¿verdad?, los hacen desde unas orientaciones particulares y nos están tratando de guiar hacia unas cosas particulares. Sin embargo, la misma escritura tiene unos valores inherentes que son, podemos decirlo, universales, que los vemos repetitivamente en el Antiguo Testamento como normas de vida, y luego lo vemos plasmado de manera más práctica en el ministerio de Jesús. No solamente lo que Jesús habló, pero más importante que eso, lo que Jesús hizo. De ahí se pueden generar unos valores que nos pueden ayudar a nosotros a entender cuál es la influencia que debemos tener en este mundo. Y para eso, ¿verdad?, pues hay que reflexionar cuál es la conexión que hay entre ese mundo que llamamos terrenal y la fe cristiana, ¿verdad? ¿Cómo
cómo se crea esa conexión de la que nosotros estamos hablando, porque de algún modo, ¿verdad? Hay quienes dirán, no, eso es un mundo terrenal y nuestro reino pues, y nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso es un argumento que puede ser válido para algunas personas y nosotros no tenemos nada que ver con este mundo, ¿verdad? Sin embargo, pues, si nos vamos, ¿verdad? Desde la filosofía antigua, escucharíamos que Platón, una de las cosas primeras que dice es que el ser humano es un animal político. Y lo que eso significa, ¿verdad? Es que no importa si eres religioso o no eres religioso, la esfera de lo político nos toca. Y si hay un mejor ejemplo, son estos años y estos meses que han pasado de cómo decisiones políticas, ¿verdad? Que se han tomado en otras esferas y en otros círculos han alterado la vida de la iglesia, inclusive de los cristianos, de las cristianas, ¿verdad? Y mis hermanos, nosotros no hemos suspendido los cultos simplemente porque lo hemos querido. Eso es parte de la integración que hay directa entre el mundo, ¿verdad? De las decisiones civiles que se toman y cómo la iglesia tiene que responder. Obviamente hay unos argumentos validísimos, muy importantes de salud, de protección mutua, de amor por el prójimo. Y aún, ¿verdad? Cuando el argumento, ¿verdad? De algunos líderes que tenemos a nuestro alrededor sean algunos, la iglesia tiene que generar sus propias respuestas. Una definición que bastante genérica que podemos hablar, y acuérdense que no estamos hablando de partidismo, ¿verdad? Que no estamos promoviendo ninguna visión específica, sino de cómo la iglesia puede responder y nosotros como cristianos podemos responder a esa esfera que nos rodea. Una definición bastante genérica, ¿verdad? Puede ser que la política, ¿verdad? Como que viene del griego del polis, de la ciudad, de esas leyes que gobiernan la ciudad, es la actividad que se ejerce por unos gobernantes sobre asuntos que afectan a una sociedad o un país. Vuelvo a repetir, la política es la actividad ejercida por gobernantes sobre asuntos que afectan a una sociedad o país. Y querramos aceptarlo o no, la iglesia es parte de esa sociedad y del tejido de un país. La iglesia es parte de la comunidad y si usted, ¿verdad?, no lo sabía, pues la iglesia también está sujeta a muchas leyes que se gobiernan en esta salud. Así que no hay tal cosa como que, ¿verdad?, la iglesia está en un vacío. Y los cristianos no vivimos nuestra vida en un vacío. Lo sentimos todos los días, sentimos las pasiones. Pero volviendo de nuevo al asunto de los valores, ¿verdad? Reverendo, ¿qué tiene que decirnos el ejemplo de Jesús sobre la vida en sociedad? ¿Qué conexiones nosotros podemos encontrar, sobre todo en el Nuevo Testamento, acerca de la vida de Jesús y cómo Jesús y su ministerio se intersecan inevitablemente con el mundo de Mira, los Richard, siglos? cuando estábamos hablando antes de comenzar, yo te estaba compartiendo la lectura del libro en el que me encuentro ahora y conseguí algo. Quiero ser breve porque podría quedarme aquí leyendo el resto del libro y no tenemos toda la noche para eso, pero este librito titulado Jesucristo el Liberador de Leonardo Boff, en una de los capítulos, dice lo siguiente, y aquí es dejando claro el comportamiento de Jesús en medio de su sociedad. Dice, ¿y cómo se comporta Jesús frente a la estrata social? Y dice Leonardo Boff, pues con absoluta indiferencia. No se atiene a los convencionalismos religiosos, como por ejemplo lavarse las manos antes de comer o de entrar en una casa y tantas otras cosas. No respeta la división de clases. Él habla con todos, busca contacto con los marginados, los pobres y los despreciados. Y después sigue Leonardo Boff argumentando y dando distintos ejemplos bíblicos. Y después se hace otra pregunta, dice, ¿y por qué Jesús es así? Y dice, porque esos seres
por su condición de marginados del sistema socio-religioso judaico, están más dispuestos a escuchar y seguir el mensaje de Jesús. No tienen nada que perder porque no tienen nada. No tienen nada socialmente. Solo tienen que esperar. El fariseo no. El fariseo vive del sistema que ha creado él mismo. El sistema del rico, del que tiene fama, del religioso y del que está convencido, y el fariseo está convencido de que Dios es parte de eso. Qué triste ilusión, dice Leonardo Boff. La parábola del fariseo, fiel cumplidor de la ley y orgulloso de ello, y del publicano arrepentido y humilde nos enseña algo muy distinto en Lucas capítulo 18, 9 y 14. Y en estos días donde ya estamos llegando a la recta final, ¿verdad? Porque no voy a seguir leyendo más partes de esa porción del libro porque es excelente. Hay una cita del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15, y yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esta porción en diversas ocasiones, bajo distintos contextos, pero en este tiempo en particular debemos prestarle algo de atención desde la perspectiva cristiana para poder analizar todo lo que tenemos delante de nosotros como posibilidades y opciones. Y dice así, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, lo que tú leías ahorita en Mateo 25, las cabritas y las ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es bien triste, Richard, uno desde la perspectiva religiosa, analizar lo que está aconteciendo en estos días y particularmente los discursos y sentirse satisfecho con los discursos, particularmente cuando son discursos bien disonantes. Son discursos que cuando tú los sopesas con las acciones se distancian demasiado. Entonces, lo que a uno le preocupa desde la perspectiva pastoral también es cómo está analizando la gente estos discursos, y se ha dicho mucho, ¿verdad?, con relación a los valores ya del puertorriqueño y de la puertorriqueña, que el puertorriqueño es de mente corta. Y entonces, ¿cómo nosotros contrarrestamos ese sello que nos hemos autoimpuesto de que somos gente de mente corta y insertamos ese valor del reino de poder mirar con sospecha? No es criticar, no es decir que nada está bien, es mirar con sospecha los discursos y ponerlos a la par con el ejemplo que nos dejó el Hijo de Dios para con los discursos de su tiempo. Y yo creo que nosotros tenemos que rescatar eso. Y rescatando ese ejemplo, enfrentarnos a lo que vivimos hoy, y no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, la manera en que nos acercamos y orientamos a otros, la manera en que nos acercamos a la palabra y la escudriñamos a la luz del tiempo que vivimos hoy. ¿Verdad? La parte hermenéutica del texto, donde ese texto sagrado sigue vivo, tiene pertinencia entre nosotros. Pues me parece que esos valores nosotros tenemos que rescatarlos para poder de alguna manera no manipular, sino educar a nuestra gente para que pueda mirar todo el panorama
desde la perspectiva en la que Jesús miró su tiempo y aquellos que les rodeaban y estaban en posición de privilegio. Sí, cuando tú dices que nosotros tenemos una memoria corta, ¿verdad? Eh, me hace pensar que en efecto nosotros eh, vivimos en un mundo sobrecargado de información, en un mundo donde se nos exige ir velozmente, donde se nos exige estar pendiente de mucha información y somos bombardeados de todos los días. Yo no sé cuánto tiempo nosotros dedicamos a distintas luces que brillan a nuestro alrededor, ¿verdad? Y cada una está tratando de llamar nuestra atención. Y una de las cosas esenciales de la fe cristiana, ¿verdad? Está en la afirmación de Jesús cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, nosotros por esencia somos buscadores de la verdad. ¿Y cuál verdad es la que nosotros tenemos que buscar y aspirar, ¿verdad? Como creyentes en este mundo. Bueno, lo primero que tenemos que decir, como el reverendo Adolfo acaba de expresar, que los pastores no estamos aquí para decirle a usted cómo votar en su papeleta. Ese no es nuestro trabajo. Y déjenme decirles que estos tiempos para los pastores y pastoras son tiempos difíciles porque tenemos que cuidar tanto y tanto nuestras palabras y tanto nuestra manera de pensar, de modo que la gente no piense que nosotros estamos, ¿verdad? Tratando de adelantar una causa X o causa Y, ¿verdad? Aunque sabemos que hay gente ahora mismo que está tratando de influenciar las votaciones de las personas, diciéndole cómo es que tienen que votar. Y yo he sabido, porque hermanos de nuestra congregación me lo han dicho, cuando yo era miembro de tal congregación, de estas iglesias, ¿verdad? Que le dicen a la gente, a nosotros nos incluían inclusive un papel donde estaban los nombres específicos de la gente, porque quienes teníamos que votar y por quienes tenemos que seguir. O sea, eso me parece a mí un escándalo, eso me parece a mí una falta a la esencia de la democracia, ¿verdad? A la esencia misma de la capacidad que tiene la gente para analizar y para ser críticos. Y tú lo has dicho muy bien cuando planteas que nosotros tenemos que ser críticos. La palabra utiliza la frase de discernir, sopesar los espíritus. Y yo creo que si nosotros como creyentes que tenemos unos valores que se van cristalizando con el tiempo, porque yo no pienso igual ahora que como pensaba cuando tenía 18 años, mis ideas sobre el mundo, sobre lo que es la justicia, sobre a quién me debo yo como creyente, como hijo del Señor y como pastor, pues van cambiando. Es dinámico, es obvio que esto va evolucionando y va cambiando. Pero en la medida que nosotros examinamos el ejemplo de Jesús de vida, y como tú dices, me gustó esa frase, siguiendo las pisadas de Jesús, siguiendo esas pisadas de Jesús, nos damos cuenta que Jesús tuvo unas preferencias particulares en su ministerio. Jesús se alió con sectores de la sociedad donde obviamente no gobernaba los privilegios de las personas. Jesús obviamente siguiendo el patrón del Antiguo Testamento, ¿verdad? De sostener, de ayudar a aquellos que están más vulnerables y más frágiles en la sociedad, lanzó una mirada de compasión y misericordia, que es la mirada de misericordia de Dios sobre su pueblo. Y yo creo que nosotros no podemos en este tiempo colgar esa idea fundamental, céntrica en nuestro ministerio, nuestra misión cristiana en el mundo y pensar que aquellos que esos valores, ¿verdad?, que son los que definen nuestra praxis cristiana en el mundo, no tienen algo que decirnos acerca de estos discursos que escuchamos en el mundo. Y hay asuntos importantes sobre la inmigración, hay asuntos importantes sobre la justicia, hay asuntos importantes sobre las mujeres que se están discutiendo hoy día, sobre racismo, que son importantes, mi hermano y mi hermana, y que son parte de la proclamación de Jesús, porque sin duda Jesús vivió una vida orientada hacia el Padre, una vida espiritual, pero en esa vida espiritual también ejerció su derecho a decir la verdad. Jesús asumió de manera seria y contundente lo que es el reino de Dios, que choca con los valores de reinos materialistas de este mundo, donde lo que mueve los intereses de este mundo es el dinero, es el poder, es la fama,
y cosas que usted y yo somos testigos todos los días. No hay que pintarlos de colores, simplemente sabemos que esa no es la línea del reino de Dios, y nosotros como hijos e hijas del Señor tenemos que sopesar esos espíritus, tenemos que mirar más allá. Me guste o no me guste, ¿verdad? Hay cosas que nos decepcionan de nuestros líderes, pues mire, eso hay que hacerlo. Y si nuestros líderes nos han decepcionado en cosas que son fundamentales en mi fe cristiana, pues yo tengo que mirar eso, y yo no puedo hacerme de la vista larga y tomar el carril de expreso y olvidarme de que, ¿verdad? Mi líder, el que yo sigo, el que yo admiro, el que yo tengo un pedestal, o mi líder, mujer, ¿verdad? La tengo un pedestal. Hay que bajarlos de los pedestales, hay que mirarlo a los ojos, como Jesús miraba a la gente a la mirada. Y añadiéndole a eso, Richard, cuando llega ese momento de meditación bien personal que nos brinda la libertad de conciencia, ¿no? Eh, y habíamos tenido algún tipo de postura por las razones que fuese. Y esas posturas han sido laceradas por este líder o esta líder dentro de esa visión de mundo, ya hablando, ¿verdad?, desde la perspectiva política, y nos hace sentir mal. Pues la realidad del caso es que el sentirnos mal es bienvenido, pero ese sentirnos mal debe ir acompañado de una meditación que ponga en práctica eh, los mejores propósitos de la fe que nos guía. Porque de lo contrario, pues eh, seguimos siendo cómplices de lo que sucede, y nosotros, pues definitivamente, en el texto sagrado, Jesús no muestra a tipos de complicidad. Eh, hay otra cita, ¿verdad?, que quiero compartirla, porque esta cita yo la compartí con mi consistorio en Caparra hace 2 reuniones atrás, Richard, y hubo un silencio sepulcral. Para el beneficio de los que no son presbiterianos, cuéntanos qué es el consistorio. El consistorio es la junta de gobierno de cada congregación. Así que son esos líderes que la congregación escoge para que continúen los trabajos cada año. Pero esta cita la compartí con el consistorio porque en lo personal me movió muchísimo, porque eh, a veces uno en este proceso de meditación personal llega al punto de hacer juicio y de juzgar, y entonces no hace la reflexión propia de cada uno. Dice así: si existen malos, entonces que cada cual examine su conciencia y trate de ver si ha cerrado su corazón y no ha ayudado al otro a crecer. La miseria del mundo nunca puede ser disculpa o motivo para la fuga, sino que es una acusación para uno mismo. No es uno mismo el que debe juzgar la miseria, sino que la miseria es la que le juzga a uno y a nuestro sistema, y nos hace ver nuestros propios defectos. Entonces, si nosotros estamos dispuestos, ¿verdad?, a hacer ese tipo de acercamiento desde la fe, no solamente al mundo espiritual, sino a lo que vivimos, a lo que nos afecta como sociedad. ¿Dónde estamos nosotros como parte de ese granito de arena que en medio del diálogo
de familia, en medio del diálogo de comunidad, en medio del diálogo de comunidad de fe, nos lanzamos a poder mirar lo que nos rodea y vernos a nosotros también como parte de ese problema y cómo nosotros buscamos salir de esa solución. Y a mí me parece que tenemos que buscar líderes que fomenten ese tipo de diálogo. Y entonces cuando uno va a evaluar lo que hay sobre la mesa, poder mirar la capacidad que tienen los líderes que se nos están presentando para el diálogo con los diversos sectores de la sociedad y de este pedacito de tierra que tanto amamos, como yo amo al pueblo de Mayagüez. Y entonces nosotros que nos lanzamos con mucho entusiasmo, con distintos equipos deportivos y somos fanáticos con ellos, y nos vamos hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué se nos hace difícil hacerlo con la sociedad? ¿Por qué se nos hace difícil hacerlo en medio de nuestra comunidad? ¿Por qué no lo podemos hacer pensando en el colectivo de 3 millones y un poco más de personas que coexistimos en este pedazo de tierra? Y entonces la iglesia tiene que dar ese ejemplo, claro está, a nosotros, la comunidad, de que estamos abiertos a ese tipo de experiencia de diálogo, de poder escucharnos, de poder afirmarnos en los valores que, que, eh, que nos ha dejado como ejemplo Jesús, y que eso sea la punta de lanza para cualquier reflexión nuestra, donde identifiquemos lo malo, pero y si yo soy parte de eso malo, que podamos tener la misma capacidad para decir, ha ocurrido algo bueno y yo soy parte de eso bueno. Eso que brilla, eso que da esperanza a posibilidades. Yo estoy siendo parte de eso. ¿Cuáles son las cosas que nos están limitando? ¿Cuáles son los factores que promueve el sistema que está rodeándonos para que eso no ocurra? Todas esas cosas tienen que ser consideradas en la reflexión, ¿verdad?, nuestra como cristianos, no solamente a la hora de ejercer el derecho al voto con toda la libertad de nuestra conciencia, sino en la convivencia de unos con otros. Me parece que es fundamental. Sí, Adolfo. Y todo lo que tú has dicho, pues me parece que es algo, hermanos y hermanas, que debemos considerar hoy más que nunca como creyentes, como hijos e hijas del Señor. Yo tengo un amigo pastor que tú conoces muy bien, que él usa un criterio bien interesante en relación a los pastores y las pastoras. Dice, yo cuando pienso en un pastor y pastora, me pregunto a mí mismo, yo me gustaría que este pastor o pastora fuera pastor o pastora de mi abuelito o mi abuelita. Y esa es una pregunta que hace más cercana esa experiencia al momento de tomar una decisión importante en la vida de la iglesia. Pero si nosotros trasladamos esto a esferas más amplias, como es la esfera civil, tendríamos que preguntarnos, ¿verdad?, si estas personas que están ante nosotros aspirando para que nosotros descarguemos nuestra confianza, porque en el sistema democrático, ¿verdad?, republicano, que es el que nosotros vivimos, es un sistema donde hay una democracia representativa. El poder lo estamos delegando de muchos en unos cuantos, y tenemos que preguntarnos si esas personas en quien queremos aspirar un mundo mejor y soñar con una sociedad transformada, llevan la antorcha, ¿verdad?, llevan el mensaje claro que es cónsono con nuestros valores como hijos e hijas del Señor. Y para eso, ¿verdad?, pues nosotros tenemos que pensar si estas personas son competentes para dirigir, por ejemplo, la educación de nuestro país, que es tan importante. Y sabemos todo, ¿verdad?, no es un secreto que la educación en nuestro país es un área donde tiene mucho por mejorar. La seguridad, preguntarnos si hoy nos sentimos más seguros que antes, si la calidad de vida en Puerto Rico ha mejorado, ¿verdad?
todas esas preguntas nosotros no las tenemos que hacer, mis hermanos y mis hermanas, porque no se trata solamente de caras bonitas, no se trata solamente de ideologías, ¿verdad?, partidistas. Todas esas cosas son cortinas de humo que al final nosotros tenemos que traspasar, como aquella persona que busca pepitas de oro en un río. Así que nosotros no podemos llenar nuestras canastas de piedras, porque eso va a ocupar el espacio que en el futuro podríamos nosotros colectar pepitas de oro o algo que tiene valor. Y si nosotros, ¿verdad?, no sabemos que el instrumento democrático no es perfecto. El instrumento democrático, ¿verdad?, tiene, como todos lo sabemos, sus aflicciones y tiene sus problemas, pero se trata de si lo estamos haciendo, ¿verdad?, si nos estamos aproximando a esa realidad con la responsabilidad que requiere que nosotros descarguemos eso, porque yo pienso que así como el Señor nos va a pedir cuentas por las cosas de la fe, también nos va a pedir cuentas por aquellas cosas que estuvieron en nuestras manos, y de eso es lo que trata Mateo capítulo 25. Si tú tienes la posibilidad de ayudar al que está desnudo y vestirlo, y tú optaste por no hacerlo, pues eso tenemos que responderlo ante el tribunal celestial. Tenemos que responder, y no se trata, ¿verdad?, como algunos dicen por ahí, que el evangelio social no es el evangelio. Pues tendríamos que eliminar el capítulo 25 de Mateo, porque es un evangelio montado sobre la idea de que no hay vida cristiana fuera de la sociedad, en cuyo caso tendríamos que dedicarnos a hacer levitas y a brillar los instrumentos del templo y brillar las cruces y los pisos de la iglesia, tenerlos bien pulidos y dedicarnos, ¿verdad?, a hacer cosas religiosas y cantar y orar y sonar la campana, pero esa no es la perspectiva del evangelio, ni eso refleja tampoco el ministerio de Jesús. ¿Por qué insistimos en seguir pensando que el evangelio es algo que tiene que ver con un pensamiento que se queda en el aire, donde solamente nos interesa el alma de la gente? Y déjenme decirles, mis hermanos, que ese pensamiento dualista platónico es un pensamiento que sí tuvo su lugar en algún momento, pero hoy día nosotros sabemos que todo afecta al todo en la vida. O sea, su estado de ánimo afecta su espiritualidad, sus recursos económicos afectan si usted va a ser un profesional o no, su influencia, su padrinazgo en la sociedad. Hay muchas cosas que determinan otras cosas y usted no se puede desligar de esa, ¿verdad? Usted no puede mandar el alma para la iglesia, el cuerpo para la cama y el cerebro para la universidad. No, usted es un ser integral. Y Jesús habló de un ministerio integral, por eso lo utilizaba, que él sanaba. Y la palabra griega para sanar soso es tanto sanar el cuerpo, restituir el cuerpo, como sanar el alma. Y hay una integración en ese milagro de la persona. Usted sabe que parte del milagro está en que ese cojo ahora puede ir a la sinagoga, en que ese cojo ahora puede ser visto ante su familia, o aquella mujer que estaba sangrando permanentemente ahora puede ser vista como alguien apta para adorar al Señor y vivir en comunidad. O sea, la restitución espiritual conlleva una restitución de la vida social, del tejido social. No podemos alejar esas dos realidades pensando que nosotros vamos allí a votar íntegro porque a mí me enseñaron votar por tal o cual cosa. Y como yo le decía a mi mamá en estos días, el voto íntegro es un voto peligroso porque nos hace olvidar de la importancia de la responsabilidad civil que tenemos y cristiana, de nosotros tener que señalar para que nos guíen gente que sean responsables y que independientemente, mis hermanos, mire, esa es la forma más alta y más elevada de la amistad. Sentarse a la mesa a tomar café con gente que sea distinta a usted. Si usted tiene la capacidad para hacer eso en su casa y usted se sienta en la mesa con gente que son católicas, bautistas, discípulos de Cristo, que son PIP y populares o PNP o de Victoria Ciudadana, y usted se puede sentar con ellos a tomar café y a echar chistes y pasar un buen rato y a la misma vez cada uno contribuir en algo. Imagínense que esa es la gente con la que usted cuenta cuando hay un huracán o cuando hay una desgracia en su vida.
No son con los políticos que usted le dijeron que fanáticamente vaya corriendo. No, es con esa gente, aunque sean distintas a usted, ese punto de encuentro, esa amistad que se ha cultivado, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer como sociedad y como país y como pueblo. Buscar ese punto de encuentro de aquellos y aquellas que, como Mateo 25, estén orientados a cubrir al que está desnudo, darle comida al que tiene hambre, visitar a los enfermos, visitar a los que están en las cárceles. Esa es la orientación del evangelio. Esto no es ni capitalismo, ni socialismo, ni marxismo. Esto es puro evangelio cristiano. Esto es el ejemplo de vida de Jesucristo. Y ese es el énfasis. Los ministerios de la iglesia están montados sobre eso. El ministerio diaconal está montado sobre el ejemplo de Jesús del servicio. ¿A quiénes? A los necesitados de la comunidad de fe y a los necesitados de la comunidad que está alrededor. Los ancianos gobernantes de nuestras congregaciones. ¿Sobre qué está montado eso? Sobre la noción de que se tienen que administrar bien los asuntos. Y eso usted sabe que ahí hay dinero, ahí hay propiedades, ahí hay valores, ahí hay estilos de vida. Todo se administra porque cuando Juan Calvino estaba allá en Ginebra y tenía un consistorio, él no era solamente el párroco de la iglesia, él también dirigía la alcaldía y él tenía que tomar decisiones junto a los ancianos gobernantes de las alcantarillas, tenían que poner leyes sobre las bebidas alcohólicas, tenían que hacer todo lo que tiene que ver con la vida social, civil y espiritual, están bajo una misma sombrilla y es una responsabilidad que tenemos como creyentes de no disasociar esos mundos, sino que al contrario, tener y desarrollar un entendimiento maduro, un entendimiento donde sepamos que nosotros tenemos que ser buenos cristianos viviendo en sociedad. Eso no significa que vamos a vivir una sociedad perfecta, ni que vamos a elegir gobernantes perfectos, eso lo sabemos. Cada cual, ¿verdad?, tiene su asunto, pero dentro de esta responsabilidad que descargamos, hagámoslo sabiendo que en efecto la iglesia sí tiene algo que decir. La iglesia no está muda. Nosotros somos boca de Dios en este mundo, somos profetas de Dios en este mundo. Y nosotros, ¿verdad?, así como Jesús criticó a los fariseos y a los saduceos y a los escribas, también nosotros podemos levantar nuestra voz, ¿verdad?, en este mundo y afirmar lo que creemos como creyentes, como hijos e hijas del Señor. Otro elemento que antes de terminar es que quiero decirles es la encarnación. La doctrina de la encarnación nos enseña a nosotros que Dios no se quedó a la distancia en los cielos mirando el mundo, dando vueltas cada 365 días al año, como le da vueltas al sol. La encarnación misma de Jesucristo, de Dios en Jesucristo, es una afirmación categórica de la intención de Dios de intervenir en la historia de la humanidad, de insertarse en la historia de la humanidad, no solamente en un cuerpo, porque la encarnación no se trata solamente de un cuerpo, del bebé Jesús. Ese bebé creció, ¿oyó?, y se convirtió en un adulto con ideas independientes, con ideas que estaban guiadas por el Espíritu, e hizo lo que tenía que hacer para afectar positivamente, conforme a la voluntad del Padre, la vida social y espiritual de aquellos y aquellas. Así que nosotros también tenemos que encarnar nuestras vidas en este mundo y afirmar que no hemos llegado a este mundo solamente, ¿verdad?, para hacer cosas esotéricas. También tenemos que nosotros insertarnos en el mundo, aferrarnos a la vida, darle gracias al Señor y en la medida que caminamos por este mundo imperfecto, aportar para un mundo mejor. ¿Por qué? Porque yo tengo sobrinas y yo quiero que cuando yo no esté aquí, ellas vivan una vida distinta. Porque yo tengo seres que amo, que vienen por ahí creciendo y quisiera verlos felices y que no vivan las mismas cosas que nosotros hemos tenido que enfrentar. ¿Qué tú piensas, Adolfo? Yo creo que quien plantee eso que tú compartías hace un rato atrás es una irresponsabilidad. O sea, desde la perspectiva ministerial, es una irresponsabilidad plantear el asunto de que no
de que el evangelio no es social. De hecho, desde la perspectiva exegética, eh, dista mucho del análisis exegético cuando a uno le piden como uno de esos primeros puntos a analizar del texto sagrado su contexto sociológico para de alguna manera amarrarlo luego en la interpretación a cómo ese contexto sociológico se torna en algo que cobra sentido hoy. Por lo tanto, el texto sagrado constantemente está en una lucha con lo que está sucediéndonos a nosotros en la sociedad, que nos incomoda. Mi hermano y mi hermana, nos va a incomodar posiblemente lo que sea el resultado final del análisis de ese texto, porque es lo que Jesús nos ha dejado como un legado en las pisadas de su ministerio. No es una fanfarria, no es una oda a los que están en el poder, al contrario, lamentablemente para aquellos que piensen que es otra cosa, lo que Jesús nos ha dejado como parte de su ministerio ha sido un ejemplo de poder mirar la perspectiva de lo que está sucediendo y lo que hay que denunciar, denunciarlo. Y cuando llegue el momento de decir a César lo de César, Jesús también lo dijo, pero lo de Dios es de Dios. Y eso hay que analizarlo, ¿verdad? Y mirarlo desde la perspectiva de lo que hemos recibido en la Escritura. Amén. Pues con ese pensamiento, a mis hermanos, les dejamos. Y antes de despedirnos en oración y con la alabanza final o con la canción final, más que una alabanza, es una canción que recibí en estos días y que tiene una letra espectacular que tiene que ver, ¿verdad?, sobre el deseo de aspirar a una vida mejor. Nos despedimos en esta noche, les damos gracias al Señor. Así que si usted, ¿verdad?, va a ejercer su derecho civil en este fin de semana, hágalo, ¿verdad? Hágalo con mucha responsabilidad, hágalo con mucha conciencia y que eso también venga acompañado, ¿verdad?, con el mejor de los deseos de oración, de que el mundo mejore, de que nuestro Puerto Rico se ha transformado. Hacen falta muchos cambios positivos, que sea quien sea que al final, ¿verdad?, gane esta contienda, pues podamos ver un Puerto Rico mejor y que podamos nosotros decir, nosotros fuimos quienes movimos estos elementos para que se dieran, ¿verdad?, esas mejorías. Así que oramos por las peticiones que hemos presentado en esta noche y luego pues nos despedimos con esta alabanza, con esta canción. Adolfo, ¿tú nos despides en oración? Claro. Señor, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, a tal punto que nos permite interceder unos por otros. Mira las peticiones que han sido presentadas eh, por estos tus hijos y tus hijas, aquellas que han quedado en lo íntimo. Pedimos también por ellas que tú las atiendas conforme a tu voluntad y propósito, supliendo a la necesidad emocional de aquellos que han perdido un ser querido, como es el caso de nuestro hermano Cheo Pavón, eh, y también aquellos que en este tiempo de pandemia han perdido seres. Pedimos tu paz que les abrace, tu espíritu que les consuele. Te pedimos también, Señor, que cada día al acercarnos a tu palabra, no solamente encontremos ella palabra de vida, sino palabra que nos brinda dirección, palabra que nos da motivos a levantar nuestra voz, voz de justicia, voz de misericordia, voz de amor, pero también que nos permite dirigir a otros en conversaciones fructíferas, pues el fruto que queda al final debe ser el fruto de tu reino. Ayúdanos y te pedimos que ahora, Señor, al tener el descanso de la noche,
nuestras fuerzas sean renovadas con ese descanso y al levantarnos conforme a tu voluntad en el día de mañana, podamos ver una vez más tu gloria nacer y así que nuestro labio lo exprese. Que tu bendición como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos sostenga y nos guarde desde esta hora y por la eternidad. Amén. Amén, pues hermano, nosotros nos despedimos. No se olvide que el próximo martes a las 9:05 regresamos por aquí. Y acuérdese de esas palabras ilustres que alguien dijo. No creas en las palabras, cree en las acciones de las personas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Señor te bendiga. Y te dejo con esta canción y espero que sea de provecho y de reflexión esta noche. Gracias, Adolfo, por acompañarnos. Que Dios te bendiga y gracias a todos y a todas los que nos han acompañado en esta extraordinaria conversación de la noche de oración. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo que puedo como en una constante y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento. Al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento. Mateiru karaそう言い聞かせ、怖くても前に向かってゆく。Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro. Pelas coisas mais puras que eu me alimento, meu pão de ternura com as asas da alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro. Y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas